Buen día, nos encontramos otra vez, soy el doctor Busquet, profesor adjunto de la cátedra, y en este caso vamos a hacer como un repaso del aparato urinario. En este caso deberíamos tener en cuenta que cuando uno habla del aparato urinario se refiere al aparato urogenital, y esto se debe a que la formación embriológica de ambos aparatos tienen el mismo punto. Por eso siempre se engloban los dos términos juntos. En este caso vamos a hablar pura y exclusivamente del aparato urinario. Si tenemos en cuenta a nivel abdominal, en el aparato digestivo se ha mencionado lo que es el peritoneo. Por lo tanto, deberíamos comprender que el aparato urinario, sobre todo lo que es el riñón y los uréteres, tienen una ubicación retroperitoneal. ¿A qué se refiere con esto? A que están ubicados por detrás del peritoneo parietal posterior primitivo. Teniendo en cuenta la columna vertebral, los mismos se encuentran a la altura de a nivel de la vértebra D12, L1 y L2. Vamos a visualizar, como les dije, al riñón, si yo tuviese que ubicarlo, retroperitoneal. Por lo tanto, uno debería verlo más a nivel posterior, más que lo que sería a nivel anterior. Entonces fíjense, vamos a agrandar un poquito ahí la imagen, y vemos topográficamente dónde estaría el riñón. Si le agregamos el tubo digestivo, van a ver que todo el tubo digestivo me va a quedar inmediatamente por delante. Vamos a agrandar un poquito más, entonces ahí tenemos la topografía. En este caso sería el riñón derecho. Vamos a mirar del otro lado y vamos a ver al riñón izquierdo. Al mismo tiempo podemos observar que las vértebras tienen la relación con la parte media de los riñones, y las costillas, la D12 y la 11ª, sirven como protección de los mismos. Si miramos desde atrás, voy a marcarles un poquito ahí las vértebras. Esa sería la vértebra 11, esto sería la vértebra 12 dorsal, primera lumbar y segunda lumbar. Uno podría interpretar que todo este sector es el que está en relación. Vamos a irnos para adelante. Voy a sacar la piel para poder visualizar mejor. Vamos a sacar el tubo digestivo y ahí tenemos a los riñones. Fíjense entonces, acá está D12, primera lumbar, y segunda lumbar. Entonces, si uno tuviese que hablar topográficamente de la ubicación de los riñones en relación a la columna, uno diría que ocupan en líneas generales dos vértebras y media, D12, L1 y L2. Al mismo tiempo, ¿qué podemos observar acá? Fíjense la forma del riñón, cómo el eje del polo superior se acerca más a la línea media comparando con el polo inferior. Ven que el polo inferior está un poco más alejado. ¿Qué medida le podemos dar al riñón? Desde la altura podemos hablar de 12 centímetros, de frente 6 y de espesor serían 3 centímetros. Entonces, en líneas generales decimos 12 por 6 por 3. ¿Qué otra cosa podríamos decir del riñón? Primero la forma. A veces uno lo describe o le recuerda la forma como si fuese de un poroto. Entonces vamos a observar que voy a tener un polo superior, un polo inferior, un borde interno que es cóncavo y un borde externo que es convexo. Una cara anterior, que estaría en relación con el peritoneo parietal posterior primitivo, y una cara posterior que estaría en relación con los músculos paralumbrares y las costillas. Como vemos, el riñón pareciese que estuviese suspendido a este nivel,
Sin embargo, hay algunos elementos que sirven o que favorecen para que el riñón se mantenga en esta posición. Por un lado tenemos la presión intraabdominal. Por otro lado, la presión que hace las vísceras al empujar hacia atrás. Y en tercer lugar, el tono de los músculos anchos del abdomen. Por lo tanto, estos tres elementos hacen de que el riñón se mantenga en su posición. Por eso muchas veces uno puede ver en algunos pacientes con obesidad y que pierden peso, que al perder la grasa que está protegiendo el riñón hace que el riñón se caiga y aparece lo que se llama latosis renal. Muy bien, entonces ya hemos hecho una pequeña introducción del riñón. Voy a visualizar perfectamente ahí el riñón. Cuando uno lo describe, habla de lo que es la configuración externa y lo que es la configuración interna. Vamos a eliminar así y ahí observamos entonces la distribución interna o la configuración interna del riñón. Otra cosa que podemos ver antes de comenzar con esto, si yo observo el riñón derecho con el riñón izquierdo, voy a ver que el riñón derecho tiene una ubicación un poquito más abajo que el riñón izquierdo. ¿Y esto tiene que ver con qué? Porque acá tenemos aquí al hígado. Por lo tanto, vamos a ir sacando las vísceras acá. Vamos a sacar el estómago también. Sacamos al páncreas. Vamos a ir sacando todo esto. ¿Sí? Y fíjense, ahí se ve la ubicación del riñón con el hígado. ¿Está? Vamos a girar ahí. Entonces, al hígado, el riñón le deja una impronta. Por ese motivo, el riñón derecho se encuentra un poco más descendido que el riñón izquierdo. Vamos a retirar al hígado y vamos a continuar con nuestra descripción. Vamos a agrandar un poquito al riñón y vamos a observar en el corte del riñón una zona bien periférica, que es lo que uno conoce como la corteza, que es esto que está acá, otra porción más interna, que sería la médula, ¿sí? Y a su vez se describen algunos sectores que hay que tener en cuenta, que se lo describen como columnas. En primer lugar, esto que está acá, que son las columnas de Malpighi. Voy a observar un sector que va desde las columnas de Malpighi hacia la corteza, esto que está acá, este sector que está ahí, que se llaman columnas de Ferrein, y a su vez un espacio que me queda entre las columnas de Malpighi, que son este sector, vamos a marcar acá, ahí, que se llaman columnas de Bertin. Entonces, por un lado tenemos las columnas de Malpighi, las columnas de Ferrein hacia la periferia y las columnas de Bertin internamente. Describimos, como bien dijimos, dos sectores, un sector que corresponde a lo que es la médula y otro sector que es lo que corresponde a la corteza, ¿sí? Y por otro lado, vemos como la relación que a veces uno describe como la relación córtico-medular, que sería el espacio entre la corteza y la médula, normalmente uno lo describe como 2:1, que quiere decir que hay más corteza y médula. El hilio del riñón tiene la particularidad que va a estar formando o por donde va a ingresar su pedículo renal. Voy a tratar de ver si les podemos mostrar lo que corresponde ahí a las columnas de Malpighi, que en realidad están representando a lo que serían los
los túbulos colectores de la unidad funcional. Continuando entonces con el modelo o la parte configuración interna del riñón, acá observamos en primer lugar esto que está acá, que es la zona de la médula del riñón, la zona medular. Esto que vemos acá, que es la otra zona más interna de la médula, ¿sí? Y todo esto está representando las columnas de Malpighi. Acá lo que vemos nosotros sería la papila o lo que sería el cáliz menor. Si uno lo ve, sería el cáliz menor. Fíjense que tiene una forma cóncava que se lo describe como en copa de champán. Si me voy a la unidad funcional del riñón, voy a encontrar todo este sector de túbulos que uno observa acá. Vamos a agrandar un poquito. Donde la unidad funcional es la nefrona. Esto que encontramos acá, que sería el glomérulo, voy a agrandar ahí, ahí se ve el glomérulo. Van a ver que tiene una pequeña arteria que es la que ingresa, que es la arteria aferente, con su ovillo que estaría dentro del glomérulo y una arteriola que es la eferente. Entonces, todo esto que está acá sería el glomérulo. Voy a agrandar un poquito más. Vamos a ver acá. Esto es lo que sería el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? A este tubo contorneado proximal le va a seguir esto que es el túbulo descendente. ¿Sí? Voy a bajar, que sería el asa de Henle, ¿no? Vamos a agrandar acá para poder marcar bien. Este otro que sería el túbulo ascendente, ¿sí? Acá voy a encontrar el túbulo contorneado distal. Y por último, esto que está acá, que sería el túbulo colector. Este túbulo colector, como ven, va a desembocar ¿en dónde? En la papila. Vamos a ir marcando, entonces, para que quede todo marcadito, la unidad funcional de el aparato urinario, o sea, la nefrona, ¿sí? Ahí me quedaría el túbulo contorneado proximal con el glomérulo. O sea que ahí queda marcado, como podemos ver acá, cuál sería entonces la unidad funcional del riñón, en este caso la nefrona. Bueno, vamos a volver a nuestro riñón, ¿sí? Para poder empezar a describir lo que sería la vía urinaria. Entonces seguimos con el aparato urinario. Vamos a agrandar acá al riñón. Vamos a hacer el corte correspondiente. Y como habíamos visto antes, este sector que corresponde a las columnas de Malpighi, que es donde están los túbulos colectores, voy a observar, vamos a ver si podemos sacar acá, ahí se ve bien, en este caso ahí donde arrancaría la vía urinaria, pero vamos a dejarle así. Si uno observa acá al riñón, este sector que está acá, que nosotros estamos visualizando, todo esto que está acá, la pelvis renal, estos serían los cálices, cálices menores y los cálices mayores. Voy a volver para poder visualizar bien ahí está. Entonces, vamos a sacar acá y vamos a sacar este pedacito de ahí.
Entonces, ahí se ve bien lo que son los cálices. Los cálices menores tienen una distribución en número que se los describe cálices menores de 9 a 12. ¿De qué depende esto? Porque los cálices menores, que son estos que estamos viendo acá, van a desembocar en los cálices mayores. Si yo miro acá, tengo un cáliz mayor, otro cáliz mayor y otro cáliz mayor. Entonces, ¿qué se dice habitualmente? Que por cada cáliz mayor hay 3 cálices menores. Por lo tanto, si yo tengo 9 cálices menores, voy a encontrar 3 cálices mayores. Y si tuviese 12 cálices menores, tendría 4 cálices mayores. Entonces, vamos a visualizar bien, quiero que marcárselos, para que quede claro cuál es cuál. Entonces, vamos a usar acá una flechita. Esto vamos a marcar de vuelta para que se pueda ver bien. Este sector que está acá es un cáliz menor. Esto es otro cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor. Fíjense cómo tiene esta forma cóncava, ¿sí? Que lo describíamos como en copa de champán. Los cálices menores, ¿dónde van a desembocar? En lo que se llaman los cálices mayores, ¿sí? Entonces voy a encontrar uno a este nivel, otro a este nivel y otro a este nivel. Ahí tendría los 3 cálices mayores. Y estos cálices mayores van a desembocar en lo que se llama la pelvis renal. La pelvis renal es esto que está acá, ¿sí? Que tiene una forma triangular, ¿sí? Si yo le presto atención, voy a ver que tiene esta forma. Me quedó ahí. Vamos a ver. No es fácil dibujar con el mouse, pero lo que quería marcarles es que tiene esta forma triangular, con la base hacia el hilio del riñón y el vértice hacia el uréter, que es este sector que estaría acá. Entonces, ahí tendríamos la pelvis renal. Voy a volver para atrás para poder hablar un poquito de la irrigación a nivel renal. Hablando un poquito de la irrigación del riñón, vamos a observar acá en primer lugar a la arteria renal. La arteria renal se va a dividir en dos ramas. Una arteria que es precalicial. ¿Por qué? Porque está pasando por delante de la pelvis renal y de los cálices. Y otra, lo voy a poner así de costado para ver acá atrás, que sería la retrocalicial. O sea que vemos cómo la arteria renal se va a dividir en las dos arterias, precalicial y retrocalicial. Voy a marcar la precalicial para mostrar acá otras arterias que son importantes tener presente, como estas que vemos acá. Vamos a poner ahí y lo voy a marcar con una flechita para que lo podamos ver mejor. Voy a cambiarle el color para que la puedan entender. En primer lugar tengo estas arterias que serían las interlobares, y por otro lado tengo estas otras que están acá, que uno puede ver ahí a ese nivel, que son las famosas arterias arqueadas. Ven que lo que hacen es como rodear particularmente a lo que sería las pirámides de Malpighi o columnas de Malpighi. Entonces, eso sería en relación a las arterias. Uno puede mencionar las arterias, así como yo les dije, las interlobares, porque el riñón también se puede segmentar, que no lo vamos a visualizar ahora en estos esquemas. Entonces, las venas, quiero tratar de sumarle las venas, a ver, sin complicarnos mucho.
Ahí se ve y ya nos estamos complicando bastante. Vamos a tratar de sacar, voy a hacer una pausa y voy a sacarlas para que queden solamente las venas que nos interesan. Muy bien, continuando entonces con el tema de las venas a nivel del aparato urinario y sobre todo a nivel del sector del riñón, vamos a ver acá algunos reparos anatómicos que también lo hemos visto, pero que tienen importancia topográfica. Esto que les marco acá es la vena renal, en este caso la vena renal izquierda, y ven cómo tiene su distribución de la misma manera que tiene lo que serían las arterias. Por lo tanto, tiene un sentido contrario a cómo va la arteria. Pero si yo comparo esta vena renal izquierda con la vena renal derecha, voy a ver que es más larga. La relación de la vena renal izquierda junto con la vena renal derecha es de 6 a 4, o sea, que esta mide 6 centímetros y la vena renal derecha mide 4 centímetros. ¿Qué otra cosa puedo observar acá? Algo que también se ha visto cuando uno ha hablado del aparato digestivo, voy a mencionar. Esto es la vena o el tronco mesaraico mayor, esto que está acá, que corresponde a la vena esplénica, esto que está acá, que corresponde a la vena mesentérica inferior, y esta que es la vena renal izquierda. Voy a tratar de marcarlos para que queden, fíjense, ahí, acá, ahí, ahí. Si yo observo, me queda acá un cuadrilátero, ¿sí? Que sería el cuadrilátero venoso de Rocher, que sirve para ver topográficamente qué cosa, el nacimiento de la arteria mesentérica superior. Voy a agrandar un poquito, ahí se ve, y lo quiero girar ahí para ver. Acá estamos viendo entonces ese cuadrilátero y les voy a marcar la arteria para que la tengamos, ahí está, esa es la arteria mesentérica superior. Entonces estamos viendo acá este cuadrilátero que dijimos era el cuadrilátero venoso de Rocher. Recordemos entonces, tronco mesaraico mayor, vena mesentérica, vena mesentérica inferior acá, vena renal izquierda, tronco mesaraico menor, esto que se forma con la unión de la vena esplénica, y acá arriba que encontramos a la vena porta. Entonces, vena porta, vena mesentérica mayor o tronco mesaraico mayor, esta que está acá, que es el tronco mesaraico menor, que se forma con la unión de la vena esplénica y de la vena mesentérica inferior. Y en el centro, entonces, la emergencia de lo que sería la arteria mesentérica superior. Entonces, vamos a volver para atrás. Vamos a salir de acá. Y nos queda, entonces, ahí la parte venosa del riñón. Otro concepto importante antes de hablar de la celda renal es lo que se llama la pelvis o la relación topográfica del hilio del riñón. Observen que la pelvis renal, que está a este nivel, de los elementos que entran al riñón, es lo más posterior. Acá tenemos a la vena renal, ¿sí? Ahí tenemos a la arteria renal. Voy a marcarlo un punto más. Ahí está. Vena renal, arteria renal, y atrás que tengo la pelvis renal. Entonces, vamos a agrandar acá, un poquito menos. Ahí está. Y ahí estamos viendo entonces la visualización de lo que sería el hilio del riñón. Observen entonces acá, a este nivel, ¿sí? Cómo estaría formado el pedículo renal. Vena renal,
arteria renal y la pelvis. Recordemos entonces que la pelvis renal es la parte más posterior de lo que sería el pedículo renal. Voy a hacer una pausa acá y voy a hacer una breve descripción de lo que sería la celda renal y vamos a continuar con lo que sería la vía urinaria.